empezar pensando esta cuestión de qué es esto, ¿no? Y pensé un poco en la poesía, porque me acordaba que hablaba con vos una vez, Pompeyo, y hablaste como que el teatro proponía un poco la suspensión del yo ficcional alienado, ¿no? De uno mismo, ¿no? Eso que supuestamente uno es, ¿no? Con su nombre, su apellido, su lugar, su trabajo. Y también vos, Mauricio, hacías una referencia en relación con la poesía, que hablabas un poco como que el teatro trabaja mucho el material ese de desecho y poetiza ese material, ¿no? Y con Milei uno da la impresión de estar frente a la antipoesía, ¿no? En una etapa como muy descarnada. No sé cómo ven eso, cómo lo piensan, ¿no? En principio, digo, cuando la realidad se pone ominosa, digo, por tomar tu propio concepto, me parece que nada contrarresta mejor justamente que la poesía. Digo, ¿no? Digo, ir al lenguaje figurado, digo, poder encontrar en la elocuencia del lenguaje figurado aquello que puede expresar lo inexpresable. La verdad, digo, vivimos efectivamente una situación algo paradójica. Ayer escuchaba los discursos de los premiados del Martín Fierro y en un momento subió Soledad Villamil y dijo: en esta pesadilla distópica que estamos viviendo, encontró, ese es el acto de elocuencia que uno espera. Digo, alguien pone en dos palabras algo. Frente a la pesadilla distópica me parece que hay que encontrar las palabras que lo expresen, ¿no? Y en ese sentido me parece que la poesía siempre ha hecho ese truquito. Ha enfrentado las realidades inefables, es decir, aquello que no puede ponerse en palabra, y ha encontrado la manera de expresarlo. Sí, tal cual. Esa dimensión vertical del lenguaje. En el término de la poesía de la palabra, pero también está el tema de lo poético, ¿no? Que sería como una dimensión que también tiene que ver con los cuerpos, con el espacio, con las composiciones. Y lo poético como una fuerza de choque que revela también la identidad de estructura, lo que uno es más allá del nombre propio, y que revela también que la realidad histórica y la realidad yoica es un campo ficcional más alienado que nunca hoy, ¿no? A partir de esta transformación en la que ha entrado la sociedad, de esta zona unidimensional en la que estamos todos atrapados, que es como una lápida que nos impide acceder a esa zona de identidad de base. Así que me parece que sí, tal cual. La dimensión poética me parece que es lo que podría permitirnos en este momento reconstituir algún campo de unidad no ficcional, más esencial. Y creo que el teatro es una zona puramente poética y es una zona donde esa identidad se reconstituye de una forma sagrada también, en ese ritual de la presencia, en el tiempo, en el espacio, en esa zona metafísica, no solamente poética. Y ¿hay algún sonido flotando de esto en el teatro? Quiero decir, en las mismas funciones, ¿no? De esto que estamos un poco atravesando. Vos hablabas como que el actor trabaja como en ese sonido, silencio flotante del espectador, ¿no? Y no sé, quisiera saber si quizás algo de ese silencio o de ese sonido cambió, ya sea en el interior de la sala de teatro o por ahí si lo escuchan por otro lado, ¿no? Lo que pasa es que eso es lo verdaderamente interesante del teatro. Digo, cuando uno pierde presencialidad, cuando dice, bueno, pero yo lo puedo ver en una pantalla, la gran diferencia es la falta del ritual de convivencia en el cual lo pequeño se amplía en la vibración social. Digo, una risa en la sala, en realidad, una risa en una sala silenciosa es extraordinariamente poderosa. Genera algo sobre lo que está pasando allí, o el malestar, el que se levanta y se va. El ritual está lleno de pequeños signos que hay que contemplar en el sentido del viejo gurú, ¿no? Crear el templum y mirar los pequeños detalles. Esa es la diferencia del teatro en relación a la pantalla. Participás de un ritual social
y todo se amplifican los pequeños signos. Yo te doy un ejemplo. En la vis cómica hay un texto que en realidad es un texto que no tiene poder de tiro, digamos, no es un texto que esté puesto con un concepto agresivo. Simplemente un perro dice en algún momento, nunca provoques a un perro atado, un día lo podrías encontrar suelto. Lo dice el amigo Cutuli, que aprovecho en cámara, le digo, mándale un abrazo grande a Gito, me dijo que lo va a hacer. Lo dice Cutuli, y la propia mención de una frase que se lee en la platea como metáfora hace que la gente ría o aplauda. Che, ¿por qué aplauden? ¿Por qué están aplaudiendo esto? Porque lo han leído metafóricamente en la hipótesis de yo estoy viendo este espectáculo, pero yo no puedo, cuando veo este espectáculo, yo no puedo desprenderme de que soy yo viendo ese espectáculo. Es decir, yo no me desnaturalizo, yo soy un espectador, soy parte de esta sociedad, estoy viendo ese espectáculo y por lo tanto no puedo dejar de relacionarlo con lo que está pasando en la vereda. Ese es el fenómeno extraordinario del teatro. Entonces, ayer hablábamos también, di una charla en Sagay para actores, y yo decía, pero es que no perdamos de vista que nuestra garantía de supervivencia está justamente en esa condición ritual. Ese fenómeno de la percepción de lo pequeño amplificado en el eco que te crea el público del otro lado. No sé si te lo contesté, pero le puse garra. No. Sí, tal cual. Sí. No, porque están me parece que en la sala de teatral están esas dos cosas. Lo interesante del teatro es ese presente casi puro, ¿no? Por un lado, digamos, te encerrás en la sala y hay como un aplazamiento del mundo, ¿no? El mundo así real o de la realidad como que queda afuera y entras en otro mundo. Pero al mismo tiempo, eso que pasa en ese micromundo no deja de estar resonando el otro mundo todo el tiempo, ¿no? Al menos en el público, no sé de la parte del actor, pero esa resonancia, ¿no? del presente. Sí, uno cuenta con eso de algún modo, pero también cuenta con toda una serie de capas que producen una distancia. Por eso me resulta tan atractivo el teatro de Mauricio, o me resulta tan interesante trabajar, en este caso, con una obra de Shakespeare, o cuando lo hice con la de Discépolo, porque se crea como una distancia con la contemporaneidad, que sería una forma de dar con un espejo realista de lo inmediato, y se produce como una circunstancia autónoma. Esa ficción que dice ser sucede en otro tiempo, en otras circunstancias, aparentemente no pertenece a ese campo de realidad que la está acechando o expectando. Y sin embargo tiene unas señales para con ese lugar, para con esa realidad que acecha en la adyacencia, para con ese público que se transforma en uno solo. A veces parece que es uno solo. Cuanto más gente hay, más singular es el público. Y entonces uno cuenta con que hay ciertos signos de ese material, y uno ya los ha establecido, los ha imaginado, los ha señalado, o los actúa de determinada manera sabiendo que tienen resonancia, que van a producir un efecto vinculado a esta realidad que está ahí, en ese costado. En la obra, en la habitación Macbeth, hay un momento donde también la Lady Macbeth le dice, ya cuando lo encamina al crimen a Macbeth, le dice que sonría, que vaya al banquete con una sonrisa, porque estamos haciendo política, le dice. Sonrisa y cuchillo, le dice. Y agarra dos cuchillos, cuchillo y sonrisa, ¿no? Y entonces eso produce también en el espectador como una conmoción vinculada a su propio presente, pero se hace desde otro lado, ¿no? Como en tu obra también, que está situada en ese lugar tan distante aparentemente y sin embargo tan connotante con lo real de hoy. Claro, de algún modo las resonancias, digamos, escapan a uno mismo, ¿no? Escapan al dramaturgo, escapan al actor, casi que son propiedad del público, porque esta misma frase del perro atado o de los cuchillos y la política, por ahí cuando estrenaron hace 3 años, resonaban de una manera y hoy están resonando de otra. Tal cual, sí, Claro. cambia. Claro, efectivamente.
o hasta podían pasar de largo, ¿no? Y de pronto toman un realce. Sí, varían según la época, sí, yo lo noto también con la obra. Sí, nosotros estrenamos cuando estaba Alberto, ese visitador médico que nos gobernó, y después fue cambiando todo eso y también la resonancia se puso cada vez más brava y espero que la resonancia no siga empardando porque tiene, en el caso de Macbeth hay para rato, pero que no siga escalando la resonancia. Bueno, digamos que de algún modo también este vínculo de teatro y presente, teatro y política es, bueno, Shakespeare, ¿no? O sea, es Sí, pero me parece que lo importante Sí. no es darle tanta bola a esa resonancia, sino a la cuestión que hablábamos antes del nivel poético que se manifiesta bajo sus propias formas de producción, en el lenguaje, en las composiciones de los cuerpos, en el cuadro escénico, que hay algo de esa dimensión que es lo realmente revolucionario, en el sentido de que revela que hay una identidad de fondo yacente que debe ser convocada en ese ritual del que hablaba Mauricio, y que esa identidad, en la medida en que despierta, se vuelve cuestionadora del campo ficcional en el que está, ¿no? Que me parece que se trata de eso, lo verdaderamente político de la fuerza de choque, que es el teatro, en el sentido de revelar la condición ficcional de la realidad histórica. De acuerdo. De cualquier manera, siempre tenemos como una realidad ahí y el tema es, no digo que el teatro se tenga que plantear cómo enfrentarla o se lo plantea de sí y toma distintas estrategias. Sí, pero por eso digo, me acuerdo del teatro, ¿te acuerdas lo que era el teatro político? Que era, hoy sería imposible erigir un teatro ideológico o político que levante banderas en el escenario. Que sería una cosa revolucionaria y sin embargo sería vergonzoso porque las formas de producción son lo que importa. Que esa forma de producción, de algún modo, es como el Guernica de Picasso. Lo revolucionario no es el tema del cuadro, Sí. el tema del bombardeo, por más que es un asunto central, sino la forma en que está siendo producida esa mirada sobre el hecho, el piedrazo en el espejo que arroja Picasso con ese cuadro. Sí, me interesaba esta cuestión que planteas del teatro revolucionario, ¿no? Así como figura. Quiero decir, porque en general siempre está la idea de un porvenir venturoso, ¿no? En la política, en la militancia. Y Milei como que plantea, es un poco la política de la extinción. Da esa idea que el tipo está imponiendo, no sé si es una avanzada mundial, pero es política de extinción. En principio, de extinción de instituciones institucionalizadas, valga la redundancia, de instituciones establecidas, de cosas que uno considera como parte de los derechos. Efectivamente, el desmantelamiento del Estado supone el desmantelamiento de aquellas instancias que eran proveedoras de satisfacción de derechos. Entonces, bueno, si desaparece el Inca, no tendremos el derecho de tener un cine nacional que nos exprese, ayudado para que funcione como tal, no tendremos universidades abiertas para poder disponer como tal. Efectivamente, hay algo de ese exterminio. Me parece que frente a eso... a mí me parecen distintas cosas. En principio, coincido con Gito, ya no habría lugar para ese teatro periodístico del que yo vengo en realidad, pues yo me formé en los años 70 con ese teatro. Hoy ya no habría lugar para eso. Pero sí hay, en cambio, lugar para dos cosas. En principio, para hablar desde la forma, que es lo que dice Gito, pero también hablar, otra cosa que mencionó Gito, es hablar desde la forma de la producción. Es decir, también tomar al teatro como expresión de una alternativa frente a lo que se plantea. Hoy hacer teatro es hacer una experiencia cooperativa, es hacer una experiencia mutual y eso es hacer una experiencia colectiva. Es hablar de la belleza del pensamiento social. Organizarse como cooperativa, funcionar como tal, mostrar, vincularse con el público, sostener un teatro que pueda proporcionarle a los espectadores una entrada accesible. Hay algo en el propio funcionamiento institucional que se constituye como político. Entonces, hacer un teatro que tome
en las formas de la producción, en la temática y en la propia forma estética, su lugar de alternativa, digo, su lugar de desafío. Me parece que ahí nos paramos a defender lo nuestro. Digo, ahí es donde efectivamente estamos defendiendo lo nuestro. Se habla mucho de la batalla cultural. Yo digo, la batalla cultural viene a decirnos, mirá, eso que vos siempre creíste hermoso, que era, digo, lo cooperativo, vos creías hermoso lo colectivo, nunca sentiste la necesidad de defenderlo porque te parecía que va de suyo, que es un acto fraterno, que es un acto de colaboración humanista, que tiene una serie de virtudes. No había que explicarlo. Yo creo que en este momento sí hay que volver a explicarlo. Casi te diría, yo siento a veces la necesidad de crear un manual ABC del socialismo. Digo, el pensamiento social desde un ABC. Y por momentos me siento tentado en parafrasear al presidente y decirle, somos éticamente y estéticamente mejores. Los mejores de la historia. Sí, tal cual. Sí, es muy lindo eso que dice Mauricio, de constituir una suerte de ensayo territorial. Sí, sí, una de las virtudes de la ficción, ¿no? De la ficción como creación, ¿no? Que incluso a veces creo que excede la idea de ficción. Ajá, como si, porque te vi que ponías ahí la palabra ficción, no, es una palabra en tensión para vos, me parece interesante. Es una palabra eso. ambigua para mí. Sí, sí, me parece interesante. Porque se vuelve realidad. Sí, bueno, obviamente la idea de ficción incluye la idea, no sé si de realidad, pero de verdad. Una estrategia para fuerte, acceder, ¿no? Una estrategia para acceder a ese campo de realidad sería sí. La ficción, ¿no? La apariencia, aparentemente son estos que dicen ser tal cosa, pero eso es simplemente como una excusa que se utiliza para acceder a ese campo de intensidad tan maravillosa, esa zona poética, esa zona existencial. Así que sí, parece que en este momento se vuelve central la operación teatral, en ese sentido también. Sí, sí. Y también en las propias formas, en esto que comentabas, Mauricio, en estas propias formas cooperativas, quiero decir, el teatro argentino tiene una historia, digamos, ¿no? Desde el circo criollo, desde los Podestá, de Barletta con el Teatro del Pueblo, que dice, bueno, si quieren tener una voz propia, hagan un teatro de ustedes, no trabajen en el teatro de los patrones. Y después, no sé, teatro abierto en la dictadura, que fue sí, tal cual. Otra explosión, no sé, debe haber otros hitos, pero qué sé yo, ya solo con marcar eso o se hacen como de un campo, ¿no es cierto?, muy poderoso. Mirá, te doy un ejemplo gráfico. Estuve hace 3, 4 meses trabajando en Ecuador y apenas llegué me contactaron actores de allí y me dijeron, Mauricio, hemos escuchado muchas veces manifestaciones tuyas en relación a la conformación de cooperativas teatrales. Y acá no tenemos esa experiencia. ¿Podemos reunirnos, tomar un café durante un par de horas y nos transmitir la experiencia? A mí me parecía casi, me parecía insólito. Sí, pero cuando me puse a hablar con estos compañeros, lo que descubrí es, bueno, efectivamente, digo, aquí me dijo, funciona de otra manera. No hemos tenido ese funcionamiento. Yo decía, qué bueno que suceda esto, porque también me ayuda a valorizar nuestra propia experiencia, a sentir lo que ha hecho. Digo, hay algo a la que hay que hacerle los créditos, y es, la Asociación Argentina de Actores le provee a los actores y actrices la posibilidad de constituirse legalmente como cooperativas accidentales de trabajo, cooperativas de breve duración, para la cual les ofrece una administración, una forma, una afiliación, una obra social, pero también la posibilidad de facturación. Dice, no, vos no factures, facturamos nosotros. Esto es inédito. Sí. Hay muy pocos, la verdad, digo muy pocos, no conozco ninguno, pero digo muy pocos porque si no alguno debería conocer yo, que funcione de esta manera, una asociación que dice, no, ustedes hagan la cooperativa, nosotros los reconocemos como tal y con eso alcanza para que ustedes funcionen de esa manera. Me parece que buena parte de la energía que tiene el teatro argentino es porque ha tenido la posibilidad de cierta organización. Si no,
dependeríamos exclusivamente, qué sé yo, del teatro comercial, digo, de un empresario que ponga dinero, pues y, che, y los autores estaríamos esperando que nos toque el turno de que nos hagan las obras. Acá todo ha sido cargárselo al hombro. Pero acá me lo cargo al hombro. Tengo un proyecto, ¿qué hacemos? Una vez le escuché decir al amigo Bartiz una cosa que yo cada tanto la repito, pues digo, me parece que sintetiza. Bartiz dijo una vez, si 4 boludos se juntan 4 veces por semana durante 4 meses, es imposible que nos salga una obra. Así, en realidad, nosotros nos juntamos, digamos, hacemos como una especie de concentración de energía creativa, hacemos una cooperativa y salimos a hacerla. Algo de eso, me parece que en esa experiencia inédita se constituye la semilla de lo que ahora mucha gente empieza a llenarse la boca. Bueno, Buenos Aires es la 3ª capital teatral del mundo, la primera de habla hispana. ¿Por qué es eso? ¿Qué es? ¿Por el talento de los poetas dramáticos? No, es porque han aparecido formas de organización que nos han constituido como núcleos generadores de sentido. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que valorizar mucho también en la experiencia, mostrar. Si el teatro argentino existe y las ciudades se pueden llenar la boca con el turismo cultural que viene y gira por la calle Corrientes, fascinada por la hipótesis de que hay tantos teatros y librerías abiertas, es porque hay una industria editorial y porque hay un teatro produciendo por sobre encima de los límites de lo que produce el interés comercial. Hay algo artístico, profundo, poderoso y modélico. Aplica a muchas otras cosas. Sí, y que tiene conexión también con las viejas militancias históricas, con las formas de gestión política militante de las fábricas, los colegios, los grupos más chicos, la propia izquierda, todas esas voluntades militantes autónomas y autogestivas que también generaron frentes de lucha en todos los niveles, ¿no? Y el teatro independiente argentino sí, es único en el mundo. La cantidad de pequeñas salas que hay por todos lados, yo tengo una. Hay miles de salas de autogestión. El teatro independiente también, el heredero de La Máscara, de la Boero, Asquini, toda esa gente que venía de los 60, 70, que también generaban un teatro que tenía mucho componente ideológico. Sí, es único en el mundo y es una fuerza que tiene mucha conexión con las militancias históricas. Yo lo siento así, en muchos sentidos, no solamente en la autogestión, sino también en ciertas cuestiones más de sentido de fondo, más revolucionario. Sí, es una experiencia histórica para mí poderosa, o sea, particular, poderosa, que se fue constituyendo con distintos momentos. Mientras hablaban también pensaba en el Instituto Nacional del Teatro, digamos, una de estas instituciones que están siendo arrasadas, ¿no? Y eso se agrega a esa corriente que venía autónoma, y guacha. Teatro argentino es en ese sentido guacho. Viene solo, se creó solo en el descampado y después se agregan esas instituciones porque es una realidad muy concreta y está muy bien que así suceda. Claro, pero asume quiero decir, es un Instituto Nacional del Teatro que tiene todo lo rimbombante de ese nombre y de esa institución. Pero cuando ves cómo se fue constituyendo y cómo fue funcionando hasta el día de hoy, tiene las características propias de ese otro movimiento y tuvo origen en ese otro movimiento, ¿no? Sí, por supuesto. Y potencia mucho porque antes era más un fenómeno rioplatense y el instituto y estos organismos ayudaron como a hacerlo más federal. Es increíble. Eso es muy notable. Yo fui el año pasado por primera vez a una fiesta nacional del teatro y quedé verdaderamente conmovido. Es increíble el teatro. Por la experiencia, ¿no es cierto? Más allá de obras excelentes y obras... como siempre. Es desparejo. Pero el conjunto en sí mismo, ¿no? Es impactante. Sí.
Mirá, hay un antes y un después de la promulgación de la Ley Nacional de Teatro con la creación del instituto. Claro. Si uno ve, efectivamente, esto creo que fue hace 24 años, 25 años, hay un cambio rotundo en el que uno ve como año a año el hecho de que, por ejemplo, el instituto pueda darle un pequeño subsidio a una sala, primero para equipamiento y luego para sostenimiento, hace que las salas proliferen, hace que espacios que eran lugares de enseñanza se transformen también en lugares de emisión de sentido para el público. Empiezan a crear una proliferación y en la propia oferta que hacen los espacios, digo, generan justamente una demanda. Digo, hay que ir a llenar esos espacios. Cuando yo empecé a estudiar dramaturgia, en Buenos Aires había un taller de dramaturgia que era el de Ricardo Monti y un curso de dramaturgia que era el de Argentores. Había dos. En este momento hay no solamente 3 carreras de dramaturgia, sino que hay 30 talleres funcionando. Esto significa, es una multiplicación geométrica, digo, no es que, mira, había 2 y ahora hay 6. Fue una explosión. ¿Por qué viene eso? Bueno, porque hay demanda, porque están los espacios, porque los espacios dicen necesitamos contenido. La verdad es un fenómeno, a veces es un cacho desmesurado. Sí. Digo, nosotros estamos metidos acá y no nos damos cuenta, como nos parece loco, pero salís y comparás con otras realidades y decís, no, pero es definitivamente desmesurado. Gracias a Dios, hemos sido bendecidos por la desmesura, es decir, por el hecho de que haya tanta gente dispuesta a expresarse a través de este medio. Sí. Vos, justamente en la vis cómica, planteás algo, o lo planteamos charlando, o lo planteaste charlando alrededor de la vis cómica, de esto de los cómicos de la legua, que me parece importante como lugar desde el cual se establece el teatro como lejos del centro político, del centro de la mascarada, del centro del poder. ¿Por qué no contás un poquito qué es lo de cómico de la legua y lo pensamos un poquito con eso? Ayer lo comentaba también en esta charla con los compañeros del Sagay. Yo decía, a veces hay una especie de mirada edulcorada, teñida de colores pastel en relación a la historia. Se romantiza la historia. Entonces, nosotros hablamos muchas veces del fenómeno del cómico de la legua. Entonces dicen, bueno, claro, los cómicos de la legua, porque recorrían leguas y leguas en sus carros llevando el arte. No, la pelota. Se llamaban cómicos de la legua porque había una ley en España que establecía que las carretas de los cómicos no podían acampar a menos de una legua del pueblo porque eran peligrosos, porque eran temidos. No sabía eso. El actor, 150 años atrás, a los actores se los enterraba en el borde del cementerio y como jodemos a veces con algunos amigos, si podía ser del borde para allá, mejor todavía. Al actor se lo temía, al actor se lo miraba como o está loco o está en trato con el diablo. Digo, de alguna manera había que explicar eso que hacían. Pues si yo lo voy a ver a Gito Audibert, en la conversión que él hace con su cuerpo en su espectáculo, y yo soy un marciano que veo eso, digo, bueno, obviamente, yo veo a 1000 seres humanos y veo a este tipo haciendo arriba eso, y no, eso no es natural, con lo que sería real. Pero yo diría, ¿qué le pasa? Está loco, ha perdido contacto con la realidad, por lo tanto, le está proponiendo a su cuerpo hacer cosas que nadie en su sano juicio haría, o por el otro lado, está poseído. Está tomado, hay algo donde tiene un demonio adentro que le permite hacer presente ausencias. El trabajo del actor es, el trabajo en todo caso, el fenómeno del actor es la presencia de una ausencia, construir la presencia de una ausencia. ¿Cómo no lo iban a temer? ¿Cómo no iba a aparecer el horror frente al actor? Y el actor, por un lado, aprovechaba esa capacidad de sorpresa para facturarla, vivía esa capacidad de sorpresa y asumía el lugar freak, asumía el lugar de fenómeno. Siempre estuvo en un lugar corrido el actor. En los últimos, yo te diría, en el último siglo, a partir del siglo XX, la aparición del cine que popularizó
esto hizo que de alguna manera entraran en zonas más prestigiosas los actores. Empezaron a aparecer las figuras populares, o aparecer más figuras populares. Las tías empezaron a mirar con menos sospecha a las sobrinas que hacían teatro. Las mujeres llegaron a escribir, por ejemplo, es un fenómeno del siglo XX, la mujer no escribía teatro. Cuando vos mirás este fenómeno, vos decís, no, el teatro estuvo siempre el actor, estuvo siempre muy sospechado. Es en el último siglo en el cual se lo empieza a incorporar, con el riesgo grande, enorme, peligroso, de ser domesticado. Porque me parece que buena parte de las ventajas que tiene el actor es su salvajismo. Digo, hay algo de ese salvajismo que es lo que le garantiza ese espacio friki de exposición. Y hay como una especie de domesticación, aparecen las zonas más televisivas, donde para ser actor basta tener un cuerpo armonioso y decir las cosas con cierta soltura, y si no la tenés te ponen un vaso en la mano para que no se note. Digo, ese fenómeno que es peligroso porque hoy sería el lugar de la extinción del actor. Ese lugar hoy es el lugar de la extinción del actor. ¿Por qué? El fenómeno que nosotros tenemos por delante es una pesadilla distópica, por parodiar a la amiga Villamil, también en la profesión. Y es, Bruce Willis vendió su avatar, vendió su diseño digital. Él está muy enfermo y muy viejo, pero vendió la imagen para que por digitalización se hagan 20 películas con el cuerpo de él a los 40 años. Se estrena la primera este año. No ese fenómeno es el fenómeno que se viene. Para la industria es extremadamente más barato trabajar con la digitalización de la cara de alguien que atrae porque ya tiene cartel que pagarle a alguien que tiene cartel. Lo que se viene efectivamente es un lugar de descarnación. Nosotros hablábamos de encarnar, que es el trabajo del actor. Lo que viene es un descarnar. Descarnar, pasar a pantalla. ¿En qué lugar queda el poder de los saberes de tiempo del actor? Digo, ¿en qué lugar queda el milagro del cuerpo audiver que es capaz de crear una obra de arte, un fenómeno plástico arriba de un cuadrado, a la manera de algo que le viene de familia? Digo, crear como una especie de cuadro en el cual él se expresa y que produce una sorpresa constante al que está sentado abajo preguntándose cómo lo hace, cómo hace fácil lo difícil. Es el fenómeno de la sorpresa. Si eso se pierde, gana la pantalla. Si gana la pantalla y desaparece la demanda de este actor, en 2 generaciones perdimos los saberes de tiempo. Y si perdimos eso, desaparece el teatro, naturalmente. Porque el teatro lo único que puede proponer es vení a sorprenderte por lo que puede un cuerpo. Baruch Spinoza dijo ya hace siglos, nadie sabe lo que puede un cuerpo. El teatro es el lugar al que vamos a comprobarlo. Vamos a sentarnos ahí y salir y decir, no puede ser lo que hace, hijo de puta, no puede ser. Ese gran fenómeno, ese es el que no podemos dejar extinguir. Y para eso el único lugar de entrenamiento es un escenario. Tal cual, sí. Es la cuestión fenomenológica de la identidad desparasitada, de la estructura eso que dice Mauricio, tal cual. Por eso pienso mucho en los teatros prehistóricos, ¿no? ¿Cómo sería el teatro en la prehistoria, ¿no? Un círculo de piedras, una fogata, un cuerpo allí siendo poseído por entidades, por fuerzas sobrenaturales que a través de él manifestaban su presencia en este campo de realidad, y otros que en la adyacencia mirando eso, ¿no? Esa fenomenología de la identidad desparasitada, me parece que es el gran acontecimiento. Claro, por eso sí, la Iglesia después no permitía que se entierren los actores en el Camposanto, que tenía que hacer ese esqueleto subversivo bajo el escenario de Dios, ¿no? Pero en esa época también lo que predominaban eran lenguajes más consistentes, menos de espejo, no eran las orgánicas históricas las que se manifestaban en el escenario, como sucede hoy por ahí con el teatro de Living, ¿no? Donde uno ve la realidad tal cual la realidad es, los cuerpos tal cual son, la misma circunstancia de la escenografía, todo
es igual, sino que eran lenguajes más subversivos también, lenguaje formalista. Pienso también en el circo criollo, en el sainete y en el grotesco, ¿no? Que eran lenguajes donde la forma, los cuerpos también producían como una sobremanifestación. Había composición, discontinuidad, una exaltación del fenómeno compositivo. Entonces esas monstruosidades eran más impías, ¿no? Eran más peligrosas. Y después tal cual, lo que dice Mauricio, aparece el cine y aparecen ciertos modelos teatrales que domestican toda esa zona más convulsiva y revulsiva de los cuerpos y de la metáfora de esa identidad que se manifestaba, y aparece entonces como esta domesticación y este apaciguamiento formal. Y sí, me parece que estamos en una encrucijada y donde me parece que lo que tiene que empezar a pasar es que los cuerpos empiecen de nuevo a constituirse más en vectores de realidades sobrenaturales, a ser un fenómeno más paranormal, la física de los actores, a no condescender tanto con esta dimensión de la que salimos, como que de última nosotros somos como una sonda que manda la realidad histórica para verse en otra condición, en una zona extracotidiana. Entonces mal haríamos los actores, sobre todo, en funcionar como funcionamos acá. Me parece que se trata de acceder a otra física compositiva para desatar otras valencias de la presencia. De la presencia que incluso no tiene que ver con la propia presencia de uno, sino con la presencia, el campo de presencia del que somos parte. Estamos en un borde de presencia del cual somos los seres humanos, ¿no? Pero estamos en este tiempo, en este espacio, también vibrando una intensidad que está siendo como lapidada por la fuerza, por el espejo histórico, ¿no? por la dimensión ficcional de este campo de realidad en el que estamos, ¿no? Se trata de poder violentar el espejo, de arrojar un piedrazo en el espejo de esa ficción que nos lapida. Sí, vos siempre relacionás el hecho teatral con lo sobrenatural, lo tenés como una cosa bien firme, y también como la otredad, como el gran tesoro que puede aparecer, ¿no es cierto? Yo siempre pienso que el teatro, antes de recubrirse con una dramaturgia, de por sí como máquina sagrada, que sondea identidad y pertenencia a una escala extracotidiana, tiene sus propias temáticas de base. Es una máquina que sondea identidad y pertenencia a una escala extracotidiana. Esas temáticas de base después se cruzan y se mestizan con poéticas dramatúrgicas que le son parientes. Algunas más, otras menos. En el caso de Mauricio, parentesco por todos lados. Las dramaturgias que hablan de ese asunto, ¿no? de la identidad en esta encerrona. Y ahí me parece que en ese mestizaje se produce el verdadero chispazo teatral, ¿no? Cuando uno puede cruzar la identidad de fondo y sus propias temáticas de la máquina teatral primitiva, esencial, con dramaturgias que también arden esos asuntos, ¿no? Ese mestizaje para mí es el teatro. Y creo que ahí es donde también se juega de una forma muy central las formas de producción de la física compositiva de los cuerpos que están ahí arriba. Me parece muy importante eso, porque me parece que la máquina teatral, de algún modo, en pelotas, tiene mucho que ver con esos cuerpos y con esas composiciones y con esa forma de estar de esos cuerpos, que no podemos como conformarnos con el anarquismo, con la orgánica histórica esta de la que hablaba recién, que tenemos que poder violentar eso. Esa física de actuación o actoral de la que hablas, es como un sin red, quiero decir, porque es como que no tenés mucho parámetro, ¿no? También podés llegar como a una caricatura, digamos, porque vos estás hablando como de forzar, ¿no es cierto? Vos fíjate lo que era el circo criollo, lo que es el sainete, lo que es la comedia del arte, lo que son los teatros balineses o japoneses, son cuerpos codificados. Claro. ¿Son cuerpos? Codificados. Ajá. Hay posiciones, ellos ya tienen toda una nomenclatura, pero tienen que ver con las composiciones y con toda la remitencia que esa composición produce, con toda la cuestión sobrenatural que trepa a partir de esa composición, que
que de algún modo magnetiza e irradia, ¿no? Los cuerpos cuando componen desatan asuntos de otra naturaleza. No, también uno puede verlo como una cosa medio de Artaud y con una cosa de violentación y de convulsión, pero yo prefiero más las codificaciones, las síntesis. Para mí tiene que ver siempre con composiciones de asuntos territoriales, convencionales, Sí. y con ciertas formas de producir un artificio de esa territorialidad. No de trabajar con cuerpos abstractos, sino con cuerpos muy concretos, pero que tengan una codificación, que haya detenciones, que los movimientos sean trazos, no movimientos. El concepto de movimiento me parece que desalienta la política de la composición, que debería ser más un trazo particular, un trazo general, una velocidad artificial. Todo eso empieza a concitar un asunto de otra naturaleza, que es también humana, pero que no está en el plano de la realidad ficcional en la que estamos. Por eso me parece tan importante que la máquina teatral se constituya a partir de las físicas compositivas de los actores y también de las dinámicas compositivas del cuadro escénico. El cuadro escénico es muy narrativo también y puede ser o muy natural o muy realista o muy misterioso, ¿no? Y desatar toda una fuerza misteriosa del vacío, del silencio, de la oscuridad, del tiempo, ¿no? Se trata de también poder maniobrar sobre los asuntos de base de la teatralidad, que son el tiempo, el espacio y la presencia. Esos tres niveles constituyen la dimensión metafísica de la actividad. Entonces me parece que para poder acceder a ellos y desalienarlos, hacen falta técnicas de composición. Es bárbaro eso. Me parece que ahí está la síntesis de lo nuestro. Y por el otro lado es también la manera de entender el fenómeno del nacimiento del teatro, justamente. Digo, el teatro naciendo desde el impulso del actor. Digo, nosotros solemos tener una especie de villique en algo ingenuo en relación al teatro cuando estudiamos historia del teatro y siempre nos remite a una historia de la literatura dramática. Y lo que uno no entiende es que en realidad el teatro nace, como dice Gito, el corro de la tribu a la noche frente a ese que se empieza a transformar en el jaguar. Frente a ese que empieza a ser. Eso es nada más y nada menos que en el concepto de las inteligencias múltiples, ya desde hace más de medio siglo se dice inteligencia mimética. Es la capacidad que tiene alguien de crear un lenguaje inteligente con el cuerpo. Pero ese lenguaje inteligente, en términos de espectacularidad, quedaba atrapado siempre en lo fugaz. Digamos, ¿cuánto tiempo te puedo mirar hacer el jaguar? Ahora en un momento dice, bueno, ya hiciste el jaguar, haceme la lechuza, Audiver. Pues así se agota. Frente a eso, esa inteligencia mimética freak se aparea azarosamente con otra inteligencia mimética freak, que es la inteligencia narrativa, la capacidad de hacerse entender a través de historias. Digo, las metáforas, las parábolas, aquello que han tomado las religiones, la historia, ha tomado todo. En realidad, en esa fusión es donde aparece el teatro. ¿Por qué? Porque entonces el arte teatral, que efectivamente es el arte del actor y no el arte de la dramaturgia, el arte teatral encuentra un lugar en el tiempo y en el espacio. La narración, la parábola es el recorrido que hace una piedra cuando lo tiras. En el recorrido de la parábola que le da una obra de teatro, el espectador puede ver dilatado en tiempo y en espacio el arte del cuerpo del actor, que de otra manera se volvería muy aburrido. Hay un momento que dice, ya está, te vi 5 minutos hacer el truquito, ya te vi el truquito. Sí. Pero cuando ese truco se monta sobre la parábola, aparece una multiplicación de energía extraordinaria. Yo creo que fue la fusión mágica original. Creo que esa entregó algo allí donde, en principio, donde lo actoral encontró soporte, y me parece muy interesante esto que dice Gito, de volver a poner en primer plano al cuerpo del actor. ¿Por qué? Porque para la industria lo que se volvió más comercial
fue la posibilidad de manipular el discurso literario. El discurso literario yo puedo pagarle, por eso las empresas de Hollywood tienen grupos de guionistas, dialoguistas, porque se les puede pagar, y eso se puede comprar, lo otro no. Pero lo que no hay que perder de vista es que el guión, lo escrito, no es otra cosa que un soporte del verdadero espectáculo, el que sorprende, el que llega a lo profundo, que no es lo que dice la historia, sino lo que los cuerpos dicen sobre la historia. Por eso es que es tan peligroso todo aquello virtual que trate de desnaturalizar a ese cuerpo, que vuelva ese cuerpo simplemente el portavoz de un texto. Si eso se pierde, si esa experiencia histórica se pierde, todos estos siglos en los que ha venido una herencia casi genética, pasando de un cuerpo a otro el saber del actor, en 3 generaciones eso se pierde. Yo ayer decía, estamos a punto de perder la experiencia histórica del gusto de los tomates de quinta. Si no los probaste cuando eras chico, y si tenés 30 años nunca probaste el gusto del verdadero tomate. ¿Por qué? Porque los tomates están intervenidos genéticamente para que se pudran menos y gane más plata el productor. Hay una experiencia subjetiva que se pierde y es qué gusto tenían los tomates cuando eran ricos. Bueno, el gran riesgo que tenemos es que perdamos la experiencia cómo eran los cuerpos expresivos cuando eran expresivos. Claro. Tal cual. Sí, lo que me gustó también de lo que marcaste, Pompeyo, es esta cosa de la codificación, como esta experiencia histórica y como que, digamos, que también está codificado, también está marcado, también se le pusieron lugares a todas estas cuestiones, ¿no es cierto? De algún modo... Hay que ver si lo que se codifica es la pulsión de entrar en una zona de otredad y por lo tanto las codificaciones que rigen los cuerpos que pretenden eso son de un tipo, o si se codifican las orgánicas históricas, que también están codificadas, ¿no? La forma de estar cómodo, claro. Fumar, como que no pasa nada. Me parece que se trata de la politización de los cuerpos, me parece que la politización del cuerpo, para mí eso tiene que ver con la composición, con los fenómenos de discontinuidad, con calzar la composición en sobremanifestar la composición y después codificarla en detenciones, en trazos, en velocidades artificiales. Todo eso genera una especie de ente, un bicho. Yo lo llamo el bicho, ¿no? Que es como si fuera la identidad, un tipo de identidad desalienada, ¿no? Liberada por fin de toda su alienación, que es esta en la que estamos, los cuerpos, ¿no? Que es una cabeza y un cuerpo que flota ahí abajo. Cuando aparece ese bicho, yo lo veo en las clases, es maravilloso, porque todos los cuerpos lo son. No es que hay unos que sí, otros que no. Todos pueden acceder a eso. Y las formas de manifestación de eso también son infinitas y muy curiosas. Se trata después de que tengan una posibilidad de tener una palabra, y usamos mucho nosotros una palabra de fragmentos poéticos de Olga Orozco para que la palabra pueda circular por ahí, ¿no? A salvo también de los relatos y eso. Y no sé las cosas que aparecen, me llama mucho la atención eso. Y yo siento que lo que hago ahí en la habitación Macbeth es eso, y está muy bien esto que decís. Yo siempre buscaba una explicación a lo que pasa ahí con mi cuerpo en esa obra. Claro, si no existiera esa obra, la dimensión de esa obra, toda esa fenomenología en la que entra el cuerpo, no sería posible, porque además le da toda una cantidad de variaciones posibles, enormes, cambios de tiempo, lo complejiza muchísimo, es fundamental el cruce ese con una dramaturgia de altura. Sí, me parece que se trata de eso, sí, de restituir una política formal en la física compositiva de los cuerpos e insisto, del cuadro escénico que me parece fundamental. El cuadro es muy importante, porque ahí se generan las circunstancias donde esos cuerpos van a producir sus físicas compositivas. Y el aliento metafísico y curiosísimo de las circunstancias del cuadro. Un tipo está arriba de la escalera, el otro está abajo como un perro. ¿No? Ya eso es en esa distancia, creando esas alturas, en ese rincón. Todo eso produce una imaginación, no solamente en el espectador, sino en los que están ahí adentro del cuadro. Por eso también vernosla
con el asunto compositivo del cuadro escénico es también parte de la tarea, ¿no? Para generar una máquina teatral consistente, sobre la cual después aparece la luz del texto, ¿no? Y todo su aliento. Bien, sí, ahí la dramaturgia, ¿no? Está bien eso de la... El apareamiento. Entender al texto como río, digo, el lugar donde fluir. Digo, fluir es de flujo y flujo es de fluvial. Digo, hay algo, es corriente que corre. Para fluir, en realidad, tiene que haber una corriente. Digo, tomar justamente a la historia como la corriente sobre la que construir este cuadro. A mí esto que dice Gito, no, digo, no solamente me apasiona, sino que me desvela, porque digo, yo no soy un director, sino soy un dramaturgo que dirige, soy un autor que se puso a dirigir en algún momento porque quería sacarle más jugo a la naranja que había sacado del árbol. A veces me empiezo a encontrar con esto, como la sensación de la impotencia. Miro y digo, miro y no leo, no estoy leyendo nada. Es lo mismo que camine de acá para acá. Me agarra la desesperación. Siempre, por suerte, estoy rodeado de gente con la que trabajo que me puede ayudar al respecto, gente que maneja mejor los espacios. Pero cuando el espacio de pronto se pone elocuente, tengo la sensación de... Es eso, mira, ahí no necesitaría ni palabras. En realidad lo único que necesito es ese cuadro que se armó, esa tensión que se armó allí. Yo a veces digo, envidio a los directores que tienen capacidad de construcción plástica. Voy a ver espectáculos y digo, mierda. Pero sí, también me digo a mí mismo, yo no sabría cómo hacerlo. Lo único que puedo hacer es pruebo, hasta que en algún momento digo, es como si yo te dijese el dibujante que hace garabatos, digo, que tira pintura y la remueve sobre una tela hasta que de pronto dice, veo una figura y ahora empiezo a trabajar con esa figura. Digo, me siento incapaz de a mano alzada poder construir algo en ese cuadro. Cuando azarosamente lo consigo, y siempre es por el trabajo de los actores en el espacio, digo, me siento tocado por el milagro. Dejen eso, por favor. Eso es lo que tiene que quedar. Es muy raro el fenómeno. Digo, fíjate, es tan curioso. Nosotros estamos hablando casi de un sentido metafísico del trabajo. Casi no, definitivamente. Trabajo metafísico, el trabajo del actor y del montaje teatral, que luego, cuando pasa al fenómeno del espectador, desaparece como soporte. El espectador ni entiende, no comprende, ni siquiera debería preocuparse por este fenómeno. Digo, porque a él lo que le llega es un resultado. Pero, digo, justamente si no aparece esto, lo que no hay es una reflexión de qué es efectivamente el fenómeno de lo que hacemos. En el momento que se prende la luz y el actor sale al escenario, todo esto desaparece. Todo esto fue una maquinaria de construcción para que se produzca el fenómeno. Pero hay que tener registro de esta maquinaria y hay que tener transmisión. Una de las cosas preciosas que pasan en la Argentina es que por una rara situación social, no siempre benéfica, los artistas damos clases. Digo, porque en Europa a veces pasa que alguien que actúa o que dirige, como le va bien, no da clase porque vive de su profesión. Nosotros todos hemos dado clase. Todos hemos tenido que pasar por la experiencia de poner en palabras lo que hacemos para tratar de transmitírselo a otro, pero al ponerlo en palabras también creamos el soporte de esa inteligencia en el tiempo. Digo, eso se transmite a otro, a mí me apasiona ver cuando mis discípulos transmiten. El otro día hicimos un homenaje a Ricardo Monti, mi maestro, y había alumnos míos que repetían cosas que yo les había enseñado, que yo había tomado de Ricardo Monti. Ese fenómeno de la transmisión, una vez más, este es un espacio privilegiado, el de la Argentina. Sí. Artistas que enseñan, artistas que hacen docencia, artistas que transmiten. Si no se transmite, digo, este fenómeno de lo que nosotros estamos hablando, en realidad que parece tan raro a cualquier espectador, en realidad para nosotros es como hablar del líquido amniótico en el cual nos criamos, en el cual crecemos. Tal cual. Que además es
esa transmisión es una segunda o tercera chance que tiene el propio autor de pensar su propio lenguaje y su propia obra, ¿no? Sí, Porque en esa transmisión obviamente aparecen cosas nuevas. Sí, es como un laboratorio. Sí. Uno empieza como a entender cosas que piensa o que están en uno, en una naturaleza expresiva que se manifiesta cuando uno lo hace, pero que no lo puede codificar y de repente dando clases empiezas a codificar, a ponerle nombre, a darle tus propias señales a eso, tus estrategias, y te empezás a enterar de que hay como un saber. Yo, por ejemplo, me fui volviendo director en las clases, a medida que tenía que ir dando ahí respuestas a ciertos funcionamientos. Y también empecé como a entender y a animarme a hacer cosas como actor en las clases, en la medida que yo podía verlo y pedirlo y ser exigente y tener posicionamientos más radicales con algunos asuntos en los cuerpos de otro. Y después eso llevarlo al mío, todo eso te va, claro, esa cuestión bien argentina que surge de una necesidad, termina siendo una ventaja, porque te ayuda a constituir una identidad en otros planos que vos por ahí no la tenías, o a afirmarla, a ser más técnico también. Bueno, me parece que estamos. Yo creo que sí. Sí. No estoy demasiado seguro de cuánto el querido espectador que está presenciando esto habrá entendido de nuestro trabajo, pero al menos habrá comprendido la complejidad de hacer esto que hacemos. Digo, el famoso me pongo la gorra y salgo, en realidad que tiene que ver con el actor que dice, no me pidan que lo explique porque si no, no se va a producir el fenómeno. Que también es comprensible. Decir, no me digas que te explique qué es lo que hago porque tengo miedo que si te lo explico no me sale. Bueno, los que de alguna manera, además de crear, nos dedicamos también a tratar de entender el fenómeno, hacemos estas cosas raras de ponerlo en palabras. Tal cual. Bueno, mil gracias, muy agradable. Al contrario, Gracias. gracias a vos.